Bueno, miren, empecé con Estados Unidos porque nosotros somos un país integrado a Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, digo, porque hay una polémica a quien no les llama la atención, pero bueno, la historia nos ha centrado a tener una frontera enorme con ellos y desde 1993 que se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues hemos integrado de una manera abrumadora en el comercio. Por dar algunas referencias del 100% de lo que exportamos. México es un país exportador, ¿eh? Mucha de la actividad económica gira alrededor de las exportaciones. Del 100% de las exportaciones, el 90% se lo exportamos a Estados Unidos, para no darle tantas vueltas, ¿no? Y hay una integración de las cadenas de producción de la manufactura de Estados Unidos con nosotros muy, muy intensa. Las armadoras automotrices en México son enormes, ya no son la Ford, sino ahora la Kia y la Nissan y todas las empresas del mundo que producen automóviles buscan instalarse en México para poder tener acceso al mercado estadounidense, que es el mercado más grande del mundo. Estados Unidos es el país que representa el 24 o 23% de todo lo que se produce en el mundo y de todo lo que se consume en el mundo, para que tengamos una idea. Entonces es un país que es objetivo de todas las grandes empresas manufactureras. Estados Unidos es un país que significaría como el equivalente a la Unión Europea más China, por decir que son los países más grandes. Todo esto es porque sí nos... Y el modelo de crecimiento y el modelo de producción de México está integrado a Estados Unidos. No hay más, ¿eh? Y es muy diferente a los países sudamericanos, porque generalmente nos dicen que somos hermanos. Y sí, seguramente, porque tenemos el mismo origen español en general. Pero los modelos de crecimiento, las economías sudamericanas no tienen nada que ver con nosotros. Lo único que nos une, siempre les digo, salvo Brasil y algunos países chiquitos, es el idioma, la religión, porque todos, la mayoría somos católicos, la mayoría, no quiero decir que todos, y también nos une el fútbol, les digo, que todos nos gusta el fútbol. Sí. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, si me hablan de Brasil, Brasil es un país que exporta materias primas, tiene una gran producción de petróleo, una empresa estatal con participación privada que se llama Petrobras y que exporta petróleo, exporta carne a China, exporta granos. Eso es lo que exporta Brasil en general, ¿no? Y está integrado a la economía sobre todo de China y de Europa. Lo mismo Argentina, lo mismo Uruguay. Casi todos los países son productores de materias primas y muy dentro de la órbita de producción de China. Por eso se darán cuenta que tienen una relación mucho más estrecha que nosotros. No son países manufactureros, no son países que le exporten muchísimo a Estados Unidos, y por eso también notan que Brasil, el gobierno brasileño a veces es muy crítico con los Estados Unidos, ¿no? Y yo siempre les digo, pues claro que lo puede ser, porque no dependen como nosotros de ellos, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro. Entonces, casi que lo que tenga que ver con Estados Unidos tiene que ver con nosotros en la economía. Yo siempre en las pláticas les digo, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años, México va a ser un país cada vez más integrado a Estados Unidos. La situación es porque vuelvo a repetir, las cadenas de producción de la manufactura de allá están asociadas a México. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que yo ponga aquí que de lo que se trata es el regreso a la normalidad. ¿Cuál fue la normalidad en Estados Unidos y obviamente en el mundo y en México? Básicamente fue la pandemia, 2020, marzo del 2020, cuando se declaró pandemia al virus. Ya se me olvidó su nombre. Entonces, ¿cómo se llama el virus? El COVID. El COVID, justo porque me dio COVID, dicen que afecta la memoria. COVID fue declarado
pandemia en marzo del 2020. Y de ahí, entre marzo y abril, todos nos fuimos a la casa. Y los que pudimos trabajar a control remoto, pues lo hicimos. Y los que no, pues sobrevivieron, ¿no? Eso fue aquí y fue en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si todos se van a su casa y sobre todo en Estados Unidos y no trabajan? Yo cuando me di cuenta de que había que irse a la casa, le decía a mis hijos, no, esto es el pánico, porque nos vamos a morir, pero de hambre, porque ¿quién trabaja? Si no se trabaja, no se produce riqueza. Entonces, si no se produce riqueza, pues no te pagan sueldos y salarios. Y los sueldos y salarios, pues no tienes dinero para ir a consumir. Eso es fundamental, ese concepto es fundamental. ¿Qué fue lo que hicieron de medidas extraordinarias con la pandemia? Básicamente, para ver cómo corregían esa caída. Esta es una gráfica, se la explico muy rápidamente, una gráfica de el PIB. El PIB no es otra cosa más que la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un trimestre, en este caso son trimestres o en un año. En realidad es cuánto valor agregado como país de todos los que trabajamos en el gobierno, en la empresa privada, de riqueza se genera. Eso es lo que mide el PIB. El PIB es un número, por decirles, el PIB de Estados Unidos deben dar sobre los 19 billones o trillones de dólares cada año. México tiene una 20ª parte de eso, para que también se den cuenta del tamaño de las economías. Esa riqueza cuando crece, va creciendo, es lo que miden con el PIB. El PIB crece y ¿qué tanto crece? Pues van diciendo si la economía es sólida, es boyante, es una economía, o incluso cuando crece mucho más de lo que potencialmente puede suceder, es cuando dicen que es una economía sobrecalentada, es decir, que está muy movilizada. Esos son términos muy de los economistas, pero ¿qué en realidad quiere decir eso? Pero cuando la economía se cae, es decir, que producimos menos de lo que se produjo el año pasado, que significa que las empresas empiezan a tener capacidad ociosa, significa que las empresas les sobran trabajadores y los corre, y significa que la gente que es corrida y no encuentra trabajo, pues no compra, y entonces esa es la mecánica con la que opera muy conceptualmente los países. Bueno, pues obviamente la pandemia generó esto, la caída del PIB es esto. Fíjense cómo es primer trimestre del 2020, que es y segundo trimestre. ¿Por qué se cae? Pues porque todos nos fuimos en el caso todos fueron a su casa, ¿no? Y no queríamos contar, no sabías ni qué era eso. Después vino la vacuna. Toda esta historia tiene que ver. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sobrevivieron la gente? Estamos hablando de Estados Unidos, luego hablamos de México. Bueno, pues lo que hizo Estados Unidos es justamente resolverlo, es bajando esto. Esta, para explicarla, son las tasas de interés que los bancos centrales, el Banco Central en Estados Unidos es la Reserva Federal o la Fed, en el caso de México es Banxico, el Banco de México. Todos esos bancos centrales, o el Banco de Canadá, el Banco de la zona del euro, el Banco de Inglaterra, el Banco chino, el Banco de Australia, todos tienen bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales regularmente lo que hacen tratando de influir, regular la economía, es manejar, una de ellas la tasa de interés. La tasa de interés cuando la bajan al 0, como sucedió ahí, quiere decir que la gente que pudiera producir, pudiera contratar un crédito, lo va a encontrar a unas tasas bajísimas en Estados Unidos, ¿eh? No estoy hablando de México. Entonces,
que es el prototipo de la economía de mercado. Es el Estados Unidos. Todos los libros de texto, cuando uno estudia economía, el libro de texto básico, el que nos enseña en ese, es uno de Dorbus, de macroeconomía. Ese es el que leemos. Todos esos libros son escritos con base a la historia económica de Estados Unidos. Lo digo porque muchas veces cuando plantean todos estos aspectos teóricos en las clases, en la economía, o cuando me toca estar en alguna mesa o en algún análisis, le digo, bueno, eso está en un libro. No necesariamente es aplicado en México, que tiene muchísimas diferencias culturales. Así que, aunque suene anecdótico, una diferencia brutal entre Estados Unidos y nosotros es el concepto de la familia. Justo ayer me juntaba con el cliente este que tenemos en San Diego y me decían, no, mira, es que el americano, referido al estadounidense, funciona diferente a nosotros. Ellos tienen a sus hijos, están juntos, crecen, a los 18 años los corren, se liberan de ellos, bueno, no los corren, se van y tienen que valer por sí mismos y no les importa. En general, no dudo que hay gente que... Aquí en México eso no lo ves. Y en Estados Unidos la mayoría de la gente vive endeudada, contrata créditos, si quieren, por las bajas tasas de interés, cambia de capas. Ese es un concepto muy importante, porque luego de aquí dirías, ¿qué tiene que ver que baje las tasas al cero? Bueno, pues para el estadounidense mucho, porque si les bajan las tasas de las hipotecas, si les bajan las tasas para comprarse automóviles, si les bajan, ellos consumen para viajar. Las bajó en ese entonces. Ahí está. Otra cosa que hizo, además de bajar las tasas de interés a cero, esto estamos hablando 2020, hablamos de 2021, hoy estamos tratando de regresar a lo que antes había, que era unas tasas normales, ¿no? Otra cosa que hizo fue, el Banco Central, en este caso el FED, tiene una función importante también, que es el que emite dinero. Son los únicos que son capaces de imprimir dinero. Tienen el monopolio del dinero, o lo que le llaman el señoriaje del dinero. No hay más quien pueda emitir dinero. Entonces, esto lo pueden hacer los bancos centrales desarrollados, la Reserva Federal, el Banco Europeo, el de Canadá, no lo podemos hacer nosotros. Por una simple razón, si ellos emiten dólares y los escupen, andan ahí circulan en el mundo, el dólar circula en el mundo. No solo es una moneda que circule interno en Estados Unidos. Si nosotros emitimos pesos mexicanos, esos solo circulan aquí. Entonces regularmente son inflacionarios. Un ejemplo típico, así que se presta a modo, es Argentina. Argentina en la actualidad, si la ven, tiene una inflación del 100%, más del 100%, que es desastroso. Cualquiera que nos tocó vivir, a mí me tocó vivir pues, casi saliendo entre la escuela y empezando a trabajar el sexenio de Miguel de la Madrid. Y ahí había una inflación que hoy no la conciben. La gente joven, la gente que nació en los 90s, finales y los 2000, no conoce la inflación. Conoce que la inflación está en 4, está en 5, pero no conoce que puede estar en 60 en el caso nuestro. O en el caso de los sudamericanos en el 100, en el 200, en el 300%. El ejemplo más es Argentina ahorita. Argentina, ¿por qué tiene inflación básicamente? No es ciencia saber qué es lo que pasa en Argentina. Pues Argentina tiene un gobierno ahí que gasta determinado dinero, pero lo que gasta no lo alcanza a recaudar con impuestos, no le alcanza, entonces gasta más. Cualquiera diría, bueno, pues que contrate deuda. El problema es que Argentina no puede colocar deuda porque ya la ha dejado de pagar como 3 o 4 veces y después de que te deja de pagar hace que le des un descuento. Entonces no puede colocar bonos porque pues todo el mundo lo va a ver, va otra vez a querer una quita de deuda, que quiere decir que si tú tienes un bono argentino y vale 100, te dice que te va a pagar 60 o 50 y te da otro bono que no es muy agradable. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hace que el Banco Central
emita pesos argentinos. Imprimen pesos argentinos y se los pasa al gobierno y a eso le llaman crédito interno contablemente. Ahora, los pesos argentinos no pueden circular ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en ninguna parte. Se quedan allá adentro. Entonces hay muchos pesos y los mismos bienes que producen los argentinos, porque además Argentina es una economía cerrada. No es como aquí que tú vas al súper y ves productos de todas partes del mundo. Ellos no, son una economía protegida con aranceles. No les puedes vender muchas cosas porque no te lo permiten, están prohibidas, ¿no? Entonces, eso hizo el gobierno de Estados Unidos, bueno, no el gobierno, el Banco Central de Estados Unidos. Esta es la cantidad nueva de dinero, cómo fue creciendo la cantidad de dinero en Estados Unidos. Ya lo habían hecho en el caso de la gran crisis financiera, que fue el 2007-2008. Si no se acuerdan de los recuerdos, en el 2007-2008 todos los bancos estadounidenses quebraron. Tuvieron que ser rescatados por el gobierno. Y quebraron, digo, para que no pensemos que nada más eso lo hacíamos nosotros, también lo hacen ellos. Y los bancos europeos, muchos de ellos quebraron. Los tuvo que rescatar el gobierno estadounidense proporcionándoles créditos, comprándoles acciones para que resarcieran el capital del banco. Entonces, ya desde aquel entonces, como paralizaron su economía, hicieron eso. Ahora lo están haciendo o lo hicieron nuevamente. Pero justo lo que digo aquí adelante, no puedes tú imprimir dinero de manera infinita y mantener las tasas de interés en cero de manera infinita. Eso no lo puedes hacer. Justamente porque lo que generas, aunque al principio no tienes el impacto, es inflación. Estás generando inflación, que es lo que, digamos que el mal más grave que tienen ahorita las economías del mundo, incluida la nuestra, pero son de todo el mundo. Este lo único que dice es que la Fed, que es el banco estadounidense, imprimió dinero equivalente al 43% de su PIB. O sea, hay tanto dinero nuevo como esa cantidad. Y lo que hizo el BCE, el Banco Central Europeo, que es el verde, imprimió también 67%, tiene impreso de ese dinero. Y lo que es el Banco de Japón tiene más del 100%. Pero es que puse los más importantes. Pero si le das la vuelta, el Banco de Inglaterra hizo lo mismo, el Banco de Canadá hizo lo mismo, el Banco de Nueva Zelanda hizo lo mismo, el Banco de Australia hizo lo mismo. Entonces hay una cantidad muy grande de dinero en el mundo con las tasas de interés bajas. ¿Cuál fue el efecto cuando pasó la pandemia? Bueno, se me olvidaba este otro aspecto. Yo siempre digo que también una forma de combatir que no se colapsara toda la economía, en este caso la estadounidense, fue regalar dinero. Ese es el término que yo uso. Porque es dinero, como dicen, ¿quién lo va a pagar? Pues el gobierno estadounidense, que fue el gasto público para darles a los gobiernos de los estados dinero para que atendieran el problema de salud, para que la federación comprara las vacunas. Si recordarán, las vacunas primero estuvieron en los países desarrollados pues porque las monopolizaron, porque eran empresas que solo existían ahí y no se las vendían a nadie del mundo. Y luego ya cuando se vacunaron todos ellos, de hecho si tuvieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos, yo pude ir a Estados Unidos, en cualquier calle te vacunaban la vacuna que querías cuando aquí no había, ¿eh? Entonces eso son cosas que pasan, pero alguien las pagó, el gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que el gasto más grande que hubo fueron los llamados seguros de desempleo. En Estados Unidos, cuando te quedas sin trabajo, si bien no hay una liquidación y todas estas cosas que existen en las empresas privadas, porque no existe, te despiden y ya te vas, existe que tú vayas a pedir un seguro de desempleo. Y los seguros de desempleo son más grandes o más chicos dependiendo del estado de la Unión Americana donde estés.
de acuerdo al costo de la vida. Obviamente el seguro de desempleo es más elevado en el estado de Nueva York o en el estado de California o en el estado de Texas que en Ohio, por ejemplo, ¿no? Pero porque el costo de la vida es más barato. Bueno, no solo les dio el seguro de desempleo que correspondía a los que se quedaron sin trabajo porque se pararon las industrias, les daban un dinero extra pagado por el gobierno federal, ¿no? Un día yo me di cuánto ganaban en algunos distritos sin trabajar por seguros de desempleo. Y bueno, había seguros de hasta $4,000 mensuales. O sea, lo que hizo fue materialmente regalar dinero. Hacer que las personas que no trabajaban a través de los seguros de desempleo recibieran el seguro más dinero de la federación, de manera que tuvieran de forma de ingresos y comprar cosas. Entonces, por eso se mantuvo las compras de los bienes y se pudo hacer en el caso de que se cayó la economía y se levantó muy rápido, se dinamizó muy rápido, porque lo que mantuviste fueron el consumo, dinero abundante, dinero barato. Esas medidas son políticas públicas, básicamente. Las políticas públicas, cuando se refieren a eso, entre otras, se refiere a las políticas monetarias, a las políticas de las tasas de interés, a las políticas cambiarias, a las políticas fiscales, que es el gasto del sector público, ¿no? Ahora, todo tiene una consecuencia. Como le dice uno a los hijos, ¿no? Pues haz lo que quieras, pero mira, si es esto, pasa esto, y si es esto, pasa esto otro. Puede tener consecuencias positivas y consecuencias negativas y las debes de conocer. Aquí también todo el mundo sabe de qué se trata, ¿eh? Si tú hiciste eso, lo que sucedió es que el gobierno lo pagó. El gobierno se endeudó, emitió deuda, que es ahorita una discusión en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los países como Estados Unidos, pero cualquiera que vean, excepto México, que no gastó dinero, para bien o para mal, pero no incrementó su deuda. Pero si ves a Colombia, Chile, Brasil, Canadá, Estados Unidos, la diferencia es que Estados Unidos emite deuda, que son los treasuries, que son bonos estadounidenses que pagan tasas, y ellos son los que dominan la moneda del mundo, que es el dólar, y ellos son los controladores, tienen la moneda de reserva, que quiere decir que todos compran dólares en el mundo. Ahorita anda una corriente ahí de los chinos y los rusos quieren independizarse. Lo veo complicado, ¿eh? Pero ¿en qué invierte todo el mundo sus reservas internacionales? En dólares o en oro, muy poquitito en euros, muy poquitito en libras. Pero México, si ven, tiene de reservas internacionales 210,000 millones de dólares. ¿En dónde los tiene? En treasuries estadounidenses. Los brasileños tienen 400 y tantos mil millones de dólares de reservas. ¿Dónde los tienen? En treasuries estadounidenses. La misma China, que tiene 1,000,000,000 y tantos de dólares en sus reservas, los tiene en treasuries, aunque ha estado comprando oro. Entonces, Estados Unidos tiene cada que les digo, es una economía, es un banco central, es una moneda que se cuece aparte. Es una economía que domina el mundo, incluso más allá todavía, ¿no? Y no soy pro-estadounidense, pero lo que pasa es que sí debemos tener plena conciencia de quiénes son. Entonces, le digo, mira, de las 10 universidades más importantes de tecnología, 6 están en Estados Unidos. Bueno, no es tan lejos, ¿eh? De hecho, la carrera de economía, las mejores universidades de posgrado de economía están en Estados Unidos. O sea, a mí cuando me dicen, voy a estudiar una maestría de economía de España. ¿Sí me entiendes? ¿A qué vas? No tanto, no me gusta mucho España, pero vete a Estados Unidos, que es donde está el puntal de las, en este caso de economía, ¿no? Ese es el déficit. Está medido en cuanto a, no, creo que me la pusieron en monto, ¿no? En miles de millones de dólares.
ese dinero que se gastaron, con el que pagaron las medicinas, los programas de salud, los seguros de desempleo, se reflejó en deuda. Es la deuda que tienen el gobierno estadounidense. ¿Cuál es el resultado? Sí, la economía se recuperó muy rápido. ¿Por qué? Porque todos compraban. Ciertamente, cuando estaba la pandemia, hubo un cambio en los patrones de consumo, no solo allá, aquí también. Pocos servicios y muchas mercancías, lo cual suena lógico. No ibas al cine, no salías de vacaciones, no salías a ningún restaurante. Entonces, todos esos que nos tocó verlo, o quebraron o se mantuvieron ahí más o menos en la raya con ventas a domicilio, que es el boom del Netflix, el boom mucho mayor del Amazon, el boom del Uber, porque si ya existían esas tecnologías, como que todavía aquí no las aceptábamos, ¿no? Y muchos restaurantes, por ejemplo, no aceptaban que les compraran cosas por Uber o que fueras y le pidieras para llevar. Hoy todos te lo aceptan, ¿eh? Hasta los restaurantes más elegantes, si quieres ir a pedir comida para llevar, te la venden. O muchos de ellos es por Uber. Entonces, lo que sí creo que debemos de tener plena conciencia de eso. Igual, si antes teníamos pláticas por Zoom, eran raras. Hoy es mucho más común. Yo, de los clientes que tengo, una gran cantidad de ellos se quedaron con el Zoom. ¿No? ¿Para qué? Si ahí puedes presentar y estamos todos y nos vemos y todo el mundo pregunta. Que son cosas que nos cambiaron la vida. Pero en todo caso, lo que vino como resultado es inflación. Hay inflación en todos lados. Entonces, esta es la de Estados Unidos. Vean cómo repuntó. Estoy hablando del 20, del mayo del 2020. ¿Y cómo subió? Una inflación en Estados Unidos del 9.1 es escandalosa. Ellos siempre tienen inflaciones del 2, 2,5, 1.8. Son inflaciones que normales. No puede haber cero inflación, que es todo un concepto. Pero estaban al 9 y bueno, hay que bajarla, que es lo que están haciendo. Por eso le pongo ahí, es el momento de echar la reversa. O sea, ya gastaste, ya salió la economía, ya pagaste, ya las tasas en cero, ya todo el mundo está entrando a la normalidad con los cambios post pandemia, porque tampoco no volvimos a lo mismo de antes. Porque ahora, bueno, al menos yo soy mucho más adicto del Netflix que de ir al cine. Yo digo el Netflix porque es la que tengo, pero sé que hay el Amazon Premium y hay el Disney Plus y bueno, pulularon, ¿no? Las marcas. Pero en general, si se fijan, eso le quitó un mercado a los cines, ¿eh? El ir al cine. Luego también pasa que muchísimos restaurantes ya no regresaron a sus cupos porque puedes comprar por Uber. Lo cual no es tampoco bueno, porque cuando uno va a un restaurante, pues consumes el alcohol, el vino, y eso hace la cuenta más cara. Y de otra manera, pues nada más le pides la comida, ¿no? Todos estos conceptos son importantes porque replantearon la orientación de las economías, ¿no? ¿Qué viene? Pues el alza de tasas. Aquí es en Estados Unidos. Fíjense, esta es en marzo, la primera que está acá, que pues que no agarra bien esto. Marzo de 2022, y ahorita ya estás en 5.25 tasas de Estados Unidos, en dólares, en treasuries americanos. Eso es importante. Con todo y que el peso es una moneda muy fuerte, es una moneda reciente muy fuerte, pues sí, como que si quieres invertir en pesos tienes que pagar tasas más altas. Y todavía se están discutiendo si las deben subir más, las tasas de interés. Eso es esto es lo que estamos viviendo, pues.
Entonces, en realidad, visto ya como más amplio, ha subido las tasas como ha pasado antes, ¿no? Entonces, aquí es con numeritos. Del 15 de marzo del 2020, del 2020 fue la última vez que pusieron la tasa entre 0 y 0,25. La dejaron ahí hasta marzo del 2022. Marzo del 2022, hace un poquito más de un año. En un año te has aumentado las tasas de una manera bestial, ¿no? ¿Qué es lo que regularmente nos dicen? Bueno, aquí el S-29 es la etapa de la crisis de la pandemia, es 2020, cuando se fueron todos, nos fuimos, también ellos a su casa, cerraron incluso las fronteras y todo esto. Y luego vino esa recuperación de menos 29 a más 35, es justamente porque se mantuvieron las políticas que mencionamos. Y luego han ido aumentando las tasas en el 2022, si se fijan. Todo el mundo dice que generalmente, así dice el paradigma, la historia, porque todos los economistas lo que hacen es, cada que suben las tasas de interés, hay una recesión. Ojo, ¿eh? Entonces, y tú les preguntas por qué, y te dicen, porque eso pasó en el 2008, 2009, ¿por qué eso pasó en el 2001? ¿Por qué eso pasó en el 2000, en 1991? Que son las recesiones estadounidenses, ¿no? Y te dicen, porque si tú aplicas la teoría, ¿qué dice la teoría? Bueno, pues regularmente que entonces la gente deja de usar crédito y claro, toda esta historia. Lo que no se han dado cuenta es que a partir de la recesión y la salida de la recesión hay un cambio, yo le llamo de paradigma. Las cosas no van a ser nunca iguales. ¿Por qué? Hasta anecdóticamente siempre les digo, nunca dejes de ver que los gringos, los estadounidenses, las cúpulas de ese país que son anglosajones, y bueno, y el que no es anglosajón y es hispano o es de origen del que quieran, se vuelve de la mentalidad anglosajona. Ellos siempre, bueno, ese país siempre ha sido la primera potencia del mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial para acá. Es un país muy grande, es como un continente. Yo le digo a la gente, para que te des una idea, volar de Los Ángeles a Nueva York son 8 horas, 7 horas de avión, ¿eh? O sea, ¿de qué tamaño es ese país, no? Y es un país, como ya lo comenté, de que produce o es el 24, 23% del mundo, él solito. Y luego, ese país siempre ha sido, además, militarmente poderoso, siempre ha creído que no debe tener riesgos sistémicos para su país. Y hay 3 grandes ejemplos para ellos. Ellos no eran autosuficientes en alimentos en los 60s. No, pues estimulan, subsidian, producen su agricultura y hacia finales de los 70s, mediados de los 70, 80, exportan alimentos. Exportan maíz, exportan trigo, solo compran lo que no necesitan y regularmente tratan que sea con países, llamémosle amigos, como somos nosotros, que le exportamos muchas cosas agrícolas. El aguacate, por ejemplo, famoso, porque los Super Bowls se consumen mucho. Y eliminaron la posibilidad de que en algún momento de crisis, de guerra, de lo que sea, no tengan alimentos. Ellos los producen. El petróleo es el segundo. Ellos eran dependientes del petróleo, pues por eso la OPEP cuando nació en 1973 les pudo subir los precios, porque era o pagas esos precios por el petróleo o no te lo vendo, ¿no? Por eso Estados Unidos empezó a tener bases militares en el Golfo Pérsico y a meterse ahí porque quería controlar el abastecimiento del petróleo.
Esa es la realidad. Siempre ha sido así. Hoy Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Produce su propio petróleo. Sí es cierto que exporta unas partes, pero por el otro lado importa. Pero si en un momento dado bloqueas la economía estadounidense, ellos producen su petróleo, producen su gas, el gas natural. El gas natural con el que desarrollamos la industria en México es estadounidense, es de Texas, que no vayamos tan lejos. Bueno, ellos producen su petróleo, producen su gas, producen sus alimentos. ¿De qué se dieron cuenta en la parte del... Y esto van a ver por qué tiene mucho sentido, no nada más por contarles la anécdota. En la pandemia se dieron cuenta que China, Taiwán, bueno, sobre todo China, tenía muchos segmentos de la cadena de producción de su manufactura. Es decir, de sus automóviles, de sus computadoras, de todo lo que de manufactura que generalmente es manufactura punta, se producían en China. Incluso muchos chips. Hasta chips para poder echar a andar una lavadora. A mí me tocó la experiencia de que la lavadora le falló un chip y decían, pues es que no hay. Y duró casi un año en que hubiera el chip. ¿Por qué? Porque lo producía China. O lo produce Taiwán. Entonces, lo que provocó también eso, parte de la inflación, es que se quedó atorada la cadena productiva. No había. Y luego encima subieron los precios del transporte, entonces encarecieron muchas cosas. Ahí fue donde los estadounidenses cacharon que no podía hacer eso, porque dependen de un país como China, que no es a veces muy amigable con ellos, que China a raíz del 90 para acá se insertó en la economía occidental y hoy representa el 16% del PIB del mundo, China. Y controla muchos procesos productivos de la manufactura. Y esto ya es... Y China ha desarrollado muchos mercados de tecnología, que me perdonan, pero a partir de plagiar mucha de la tecnología estadounidense o europea. ¿Qué han hecho? Desde Trump y luego más adelante ahora Biden, decidieron relocalizar toda su manufactura. Eso en inglés le llaman nearshoring, pero en español es relocalización. Lo que dijeron es, vamos a traernos en los próximos, no sé si tarden 5 años o 10 años, todo lo que sea estratégico de China o de Asia, porque no solo es China, es Taiwán, que está siempre amenazada con la invasión de China, o es Vietnam, que tiene también muchas empresas chinas empezaron a ir a Vietnam cuando los empezó a bloquear Trump. Pues no, ahora dijeron todo lo que podamos traer de Asia. Y si se fijan, prohibieron que muchas empresas estadounidenses se instalaran en China, sobre todo si tenían altos componentes de tecnología. No más China. Entonces, eso, desde la era Trump y sobre todo de la pandemia, se agudizó. ¿Por qué lo debemos de saber? Porque ¿a dónde se van a venir? Pues se van a ir. Ahorita Estados Unidos el gobierno está subsidiando fiscalmente a todas las empresas de alta tecnología que se quieren regresar de Asia. O y la otra parte, si no están regresando a Estados Unidos, están regresando o están viniendo a México. Lo más famoso que conocimos ahí en la prensa es Tesla. Hay gente que me decía, no, van a perderse con los chinos. Le dije, no, olvídate, los gringos ya entendieron. No más Asia. Es más fácil tener un país ahí al sur, que el demás controlan, por más que le des la vuelta, es más fácil acomodarlos a la cadena de producción de ellos. Eso es importante, porque hay un boom de inversiones este año, de relocalización o de empresas, ¿no? El más famoso es Tesla, pero pues lo mismo hay en Sonora. Estaba viendo un desarrollo de un municipio de Nuevo León que yo creo que nadie conocía. Yo como viví en Monterrey muchos años, como 6 años, sabía que existía. Es Victoria Sabinas, ¿no? Un municipio.
¿Qué tiene de particular ese municipio? Pues queda rumbo a salir a la única aduana que tiene Nuevo León, que es Colombia, se llama Colombia la aduana. Entonces, por ahí están entrando muchísimas empresas porque sales directo a la aduana, ¿no? ¿Por qué se instalan en Nuevo León? Pues porque Nuevo León es la que más conexión tiene con Texas. Ahorita, y digamos, toda una mentalidad empresarial, industrial y todo eso que hace que los regiomontanos se sientan que se cuestan aparte, ¿no? Siempre ha sido así, ¿eh? Yo viví, repito, 6 años ahí y siempre han sido así. Y siempre tienen una competencia muy fuerte con la gente del centro y siempre creen que ellos deberían de ser tejanos. Es real, ¿eh? No los estoy difamando, a mí me lo decían. Entonces, pues está bien. Son estados en particular que se van a desarrollar muchísimo. Lo único que les falta es agua, pero ya hay un proyecto con el gobierno federal para llevarles agua de San Luis. Y toda el agua que tienen además, que es la presa del Cuchillo, que es la más grandota, importante que abastece, se llena de los ríos de Tamaulipas. Así esto como que no dependen de otros, no lo sé, ¿eh? Porque en Monterrey no llueve. Está la Sierra Madre, así, que hasta arriba es boscosa, por cierto. Y del otro lado está Tamaulipas. Bueno, está Montemorelos y estas de Nuevo León, pero luego está Tamaulipas, Victoria y para allá, ¿no? Y toda la lluvia choca ahí y se queda ahí, salvo que haya un ciclón y pase hasta el otro lado. Por eso no pueden llenar sus presas. Es muy sencillo eso. Bueno, es importantísimo porque muchas empresas van a venir a México. Entonces, ahí entra, debemos tener presente lo que vamos a ver. México está entrando en una situación especial por las circunstancias. Por eso me interesaba que entendiéramos esto, porque si no entiendes la relocalización, el nearshoring y todas estas partes de por qué los gringos lo hacen, pues no entenderías por qué nosotros estamos pasando por lo que vivimos, ¿no? Entonces, hay que volver, digamos, y no vas a entender por qué les ha fallado a los economistas. Aquí los economistas del BBVA y los de Scotch diciendo, ahí viene la recesión, porque usan un modelo de antes. Y yo le digo, no, es que ahora hay un parteaguas en el mundo. Los gringos están tratando de traerse todo a su país o a México, ¿sí? Entonces, no, por más que les has subido las tasas de interés, no hay recesión. No hay recesión en Estados Unidos, ¿eh? Ni puede haber una recesión en México, que es algo que mueve mucho la prensa. Muy importante que entendamos esto del fenómeno. No es de que se van a traer algunas empresas, no. Se tienen que traer todo porque así son, como lo hicieron con la agricultura, como lo hicieron con el petróleo, lo van a hacer con su industria manufacturera. Entonces ellos están acá y es así como que háganle como quieran, de esta parte podemos vivir, no autácticamente, pero sí, y más bien que se vengan las empresas que se quieran instalar. Por ejemplo, veía el caso la semana pasada de una empresa, Honda, la de autos. Ya se tuvo que traer mucho más líneas de producción y partes de su producción es de Japón. De Japón a México, porque si no, no le cuadran los números, porque hay reglas para que tú le puedas vender a Estados Unidos. Hay reglas de integración. Debes tener un porcentaje determinado de los componentes de valor agregado, en este caso de los automóviles, hechos en la zona del TEMEC, hechos en la zona norte. Debes tener un porcentaje que es creciente, por cierto, de mano de obra que está con sueldos más cercanos a los que pagan Estados Unidos. O sea, esto se negoció en el TEMEC, que le reclamaron mucho al gobierno mexicano que se dio. No, porque cuando se negoció el último TEMEC, el Congreso estaba dominado por los demócratas. Los demócratas, todos los sindicatos gringos apoyan a los demócratas. Y se tuvo que meter cláusulas como las que ven de la reforma laboral, cláusulas de integración de costos, de salarios altos a través de los años dentro de las armadoras y dentro de las empresas manufactureras, ¿no?
y existen representantes de los sindicatos gringos que están en la embajada y que supervisan eso en México. Eso lo pueden ver, ¿eh? Lo único que quiero que entendamos es que no es el México el que estamos viendo de antes de la pandemia, ni va a ser el México de dentro de 10 años o dentro de 5 o dentro de 3 que vimos, ¿no? Quizá lo que aquí hay que ver mucho es qué tipo de profesiones serán las que este nuevo desarrollo manufacturero o que las compañías estadounidenses van a demandar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de 2 sobrinos que tengo, que estudian mecatrónica. Ojo, uno estudió en el TEC porque la mamá es exitosa y el otro estudió en el Poli porque la mamá no es tan exitosa. Los 2 están en Carolina del Norte en las plantas de Ford, porque hay una integración de la manufactura y hay una falta de mano de obra calificada en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la mano de obra calificada y no calificada tampoco que necesita. Ahorita van a ver algunos datos de que es importante además tenerlo presente, ¿eh? Bueno, no hay recesión, no hay desempleo en Estados Unidos. ¿Cómo miden el desempleo en Estados Unidos? Hay un reporte que hace el gobierno que le llaman la nómina no agrícola. Es decir, todos los empleos que se generan en las empresas que no son agrícolas, porque tienen una ciclicidad muy alta, o que en las empresas no agrícolas privadas y públicas. Estos son cada mes. Estados Unidos necesita 180,000 empleos mensuales nuevos para poder absorber a la gente que cumple 18 años y quiere trabajar o a la gente que sale de las escuelas. O sea, así es como miren. Bueno, Estados Unidos está generando más ahorita, con todo y las tasas de interés. Esta gráfica a mí me gusta. Esta es el de abril del 20. Es la pandemia, cuando corrieron a todo el mundo, ¿no? Todos esos vivían como quedamos de los seguros de desempleo. Fíjense cómo ha repuntado tanto el empleo que ya va adquiriendo una tendencia similar a la que era antes de la recesión. Bueno, la tasa de desempleo en Estados Unidos, y allá sí se puede medir bien la tasa de desempleo, porque si estás desempleado vas y cobras tu seguro de desempleo. Si no eres tonto, no vas a vivir y no le vas a pedir el dinero que te corresponde. Bueno, la tasa de desempleo hoy en Estados Unidos es la más baja desde 1968. ¿Sí, 68? Sí, ahí dice. Estados Unidos está en pleno empleo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que la recesión gringa y que viene y que Estados Unidos, ¿cuál? O dime como por dónde empezamos, ¿no? Yo no conozco recesión con pleno empleo. Regularmente las recesiones significa paralizaciones de las empresas y significa despido de personas y significa colapso del mercado laboral. Eso es importante. Y por el otro lado, los aumentos salariales están adquiriendo una dinámica. También para que entendamos por qué hay tantas remesas en México. En México hay un montonal de remesas las que están entrando. Mucha gente me dice, no es que es el narco. Le digo, bueno, es que no acabas de entender cuántos millones de mexicanos viven allá, que tienen sus familias acá, y que hay una gran cantidad ya de gente mexicana que vive en Estados Unidos que es profesionista. De verdad, y mandan dinero. Tengo una amiga que le manda dinero a la abuela y trabaja en la Universidad de San Francisco. Entonces, ¿cuánto le manda? Pues 500, 700 dólares mensuales. Entonces es porque puede, ¿no? Y allá hay mexicanos, porque una cosa también es que la gente que vive allá trabaja mucho. Mucha gente tiene la idea de que no, sí, a veces tienen 2 empleos o tienen
muchas actividades y les permite generar dinero con el que mandan para acá, ¿no? Entonces, esta me gusta mucho, esta se lo voy a decir, esta medición son datos que levanta el Ministerio o la Secretaría del Trabajo estadounidense. Y lo que te dice aquí el 1.6, que está en marzo del 23, te dice que por cada persona en Estados Unidos que busca trabajo o que está desempleada, hay 1.6 ofertas de trabajo. Y que llegó a haber 2 ofertas de trabajo. Aquí, cada que me preguntan, le digo, si los estadounidenses no fueran tan racistas y discriminatorios y no usaran políticamente toda la parte migratoria, harían lo que hace Canadá, que es, a ver, necesito estas profesiones. ¿Quieres inscribirte? Puedes entrar a trabajar ahí, se paga lo mismo. Necesito para las pizcas de agrícolas, te pago en la siembra, siembra en la cosecha, y te regresas. Así es Canadá. Yo no creo que muchos mexicanos quieran vivir ahí, de ellos. Irían, trabajarían y regresarían. Y harían una reforma migratoria que legalizara una gran cantidad de personas que viven ahí de todas maneras, ¿no? Y que les permitiría quizá laborar de una manera mucho más activa y generar que se les termine el problema de falta de mano de obra. ¿Qué falta de mano de obra en Estados Unidos? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿por qué? Quizás si fuera un poco más ordenada la entrada, ¿no? Que yo creo que aquí te van a tener que hacer eso, porque hay una ola de inmigrantes centroamericanos, venezolanos, en México, que bueno, pues parece que la regla va a ser, te voy a dar una legalización por un año para que puedas trabajar y para que no los encontremos, porque están por todas partes, ¿no? Pidiendo dinero o trabajando de una manera no legal. El fenómeno de la inflación es un fenómeno mundial. Aquí está la zona del Leo. La inflación es la azul, las rojas son sus tasas de interés. El Reino Unido, sí me espanta. La inflación es la azul, las tasas son las rojas. O sea, la idea es que tengan que no es algo propio de aquí. Este es Canadá. Y es el mismo fenómeno visto acá, es Chile. Chile hizo algo brutal en la pandemia, como lo hizo Perú, que luego tiene la consecuencia, ¿no? ¿Qué hizo Chile? Permitió que las personas dueñas allá se llaman, las afores tienen otro nombre, pero es lo mismo. De hecho, el concepto de afores nuestro fue copiado del sistema chileno, ¿sí? AFPs se llaman en Chile. Hasta el 45% les dio de lo que tenían ahorrado en sus afores o AFPs allá. Se los dio y la gente se lo gastó. Por eso la economía repuntó en Chile, entre otras cosas. Entre otras cosas, El problema ahora es qué vas a hacer con la gente. Si de por sí las afores o las FPs allá, AFPs, no te dan dinero suficiente para que la gente viva. No sé. Hay una ley que quiere pasar el presidente Boric de Chile, de que diga que debe existir una pensión básica para la gente cuando se jubile y que si no le alcanza el Estado la complemente, ¿no? ¿Qué es aquí en México? Aquí en México, que no se usa la Afore, en México, como se están empezando a jubilar los primeros de Afores, pues no alcanza, ¿no? Entonces lo que están haciendo es, bueno, pásame todas tus cotizaciones, no te las regresa, y si tienes un número más reducido de semanas cotizadas, pues te paso 6,000 pesos, ¿no? La pensión va a ser mínima 6,000 pesos. Si no se han dado cuenta, así está el asunto en México. Entonces, a lo mejor ya con sus 6,000 pesos y la pensión de adultos mayores, pues ya son 9,000, pues algo saldrá.
porque la verdad es que es un problema social que no puedes ignorar, ¿no? En Chile pasó eso, en Perú pasó eso. Esos efectos van a venir después, cuando la gente que se gastó sus fondos de ahorro se jubile y no tenga ni siquiera lo poco que tenía. Entonces, echan mano de todo. Colombia cometió otro error que siempre... A Colombia cuando la pandemia, se acordarán que el Fondo Monetario Internacional ofreció dinero prestado para que lo usara. Colombia fue de los que más tomó. Tomó más o menos el 10% de su PIB de dinero prestado. Ahora, el problema que tiene Colombia es que las cuentas no le salen. En las finanzas públicas, el pago de intereses de su deuda es muy alto. Entonces, tiene que hacer una reforma fiscal. O a ver cómo le hace, ¿no? Porque tiene que ser sostenible su deuda. O sea, son cosas que pasaron que sí. Y México. México que no usó deuda. El costo, claro que tiene un costo, ¿no? El costo fue cómo sobrevivimos. Bueno, uno podía, pero había mucha gente que, ¿cómo sobrevivió? Endeudándose o teniendo que usar la economía familiar o sabrá Dios cómo, ¿no? Pero sí fue medio salvaje eso, ¿eh? Cuando lo ves, dices, no hay lana, no hay para gasto de asistencia y a ver cómo le hacen. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, a mí me pasó, circulabas por Insurgentes y te encontrabas a la gente de la construcción pidiéndote dinero o comida. Y yo decía, pues, trabajo ahí, está parado, ni siquiera a mi pueblo me puedo ir. Bueno, muchos éramos solidarios, les das dinero, o ya sabes que les tienes que llevar algo, porque pues es gente que tiene que sobrevivir y no te está pidiendo porque no quiera trabajar, porque no hay trabajo, todo se paró. Entonces, ese es México, este es Brasil, Perú, todas tienen su historia. Lo pongo así como a nivel de anécdota para que no se nos haga una bola de datos ahí que quién sabe qué dicen, ¿no? Ahora, México, y no soy fan de la 4T ni de AMLO, porque luego me dicen, dices esas cosas porque tú, le dije, no, eso está pasando. En realidad, y bueno, porque yo sé lo que se dice en la prensa, parecía que todo está mal. Como yo le digo, me decía un amigo que escribe en el Financiero, es que es un pleito de narrativas. Cada quien cuenta la historia de lo que cree. Entonces, obviamente la mayoría de los medios de comunicación no son progubernamentales, son antigubernamentales por muchas razones. No sé si tienen razón o no, pero y cuentan una historia. Y del otro lado es la historia oficial, que se da en las mañaneras. Entonces, ni una ni otra es cierta. Son narrativas de las cosas. Yo trabajo de vender análisis hacia adelante. El Banco Monex, Acerta, IPG. Mi gran pleito con ellos durante este gobierno es decirles eso justamente. A ver, no es cierto las narrativas del desastre. No es cierto esto de que todo se hace mal. Como tampoco es cierto que todo está maravilloso. Lo que tú tienes que ver, bueno, en este caso, son los números de saber qué es lo que te dicen. Sobre todo, ahí era más fácil convencerlos, porque les decía, es tu dinero, es el dinero de la tesorería, es el dinero de tu mesa de dinero. Y si uno ve las cosas como son, vas a tomar malas decisiones. Es como cuando decían, es que en la pandemia el dólar se va a ir a 30, 20, ¿de dónde? Si hay superávit comercial, si hay... No, el precio del dólar es un precio contable, pues, así como exportas mercancías, importas servicios, importas servicios.
Salen empresas que invierten fuera, empresas que entran dentro. Si la cuenta es negativa, claro, tienes que subir el precio del dólar para que dejes de comprar en las importaciones, porque se hacen más caras, o hagas más competitivo lo que vendes. Pero cuando no es así, ¿de dónde me lo sacas? No puede ser. Se puede mover, en este caso porque la pandemia asustaba a la gente quería tener su dinero seguro, quería... Punto. Pero no es así. Ahorita lo van a ver, ¿por qué está tan caro el peso, fuerte el peso? Ya no alcancé a meter, salió hoy la balanza. Hay una entrada de inversionistas extranjeros que van a andar pensando si en la mañanera dijo que si cree que debe tener un banco. Le digo, a mí cuando me dicen, le digo, bueno, pues sí, es muy ocurrente y dice esas cosas. El cuate, él sabe que tiene que salirse de Asia o sabe que me tocó un proyecto que hicimos, un fondo soberano de Emiratos Árabes que está instalando una empresa en Jalisco para poder producir chips que van a exportar todo a Estados Unidos. Le voy a decir que si dijo, no dijo, están más entretenidos muchos de los que escriben en saber qué dice. Pues Loret de Mola dice cosas, o a ver, si dice que el sueldo del presidente es más alto que el otro, al final de la historia, créanme, a la gente que invierte en todo el modelo de integración manufacturera con Estados Unidos le va y le viene. Lo único que sabe es que se tiene que salir de China o de Taiwán. Simplemente los que tienen... Taiwán produce el 40% de los chips de toda la manufactura del mundo. ¿Por qué creen que la quiere invadir China? Ya China se quedó con Hong Kong, que era de ellos. Taiwán es de ellos, además, históricamente, pero bueno. Se quedó con Hong Kong, se quedó con Macao, que es una isla donde hay muchos casinos y todo esto, que es como Las Vegas de ellos. Y ahora se quiere quedar con Taiwán. ¿Pero por qué se quiere quedar con Taiwán? Pues porque es estratégicamente importante y porque le generará valor para poder volverse una potencia manufacturera. Eso es lo que hace. Ahora, si eres Estados Unidos, ¿cuántos años tienes para salir de ahí? Digo, ahorita van y patrullan Taiwán y van los políticos estadounidenses porque no se van a meter antes de que te alcances a salir tú. Pero, entonces, es un problema geopolítico. Te instalas en México, a lo mejor va a costar un poco de trabajo por la falta de infraestructura, que hay cosas, hay problemas de cuellos de botella en México, pero 1000 veces ellos van a preferir mantenerlo en México o allá en su país que dejarlo en Asia. Ese fenómeno es muy importante, muy importante, porque define todo. Entonces, la economía mexicana tiene círculos virtuosos. Por ejemplo, se considera que simple relocalización o nearshoring del mundo a México le va a generar entre 0.7 o 1.2 adicional del PIB. Esto quiere decir que México generalmente crecería el 2. Podrías estar creciendo a tasas más o menos entre el 2,5 y 3% los siguientes años. Esta es otra cosa, esto yo se los enseñé, siempre se los recuerdo a Monex, que es con los directivos de Monex, no es. Cuando me invitaron en el 2019, porque empezaba el gobierno actual, y me decían, oye, es que, dije, mira, te voy a decir cómo viene la historia a nivel de un modelo. ¿Cuándo fue el último cambio de modelo? Con Miguel de la Madrid. Bueno, sí, sí. A mí me tocó, entre mi salida de la universidad, los últimos años que estuve en economía, y empezar a trabajar. Empecé a trabajar en una casa de bolsa en el 87. Ya llovió. Entonces, pero a mí me tocó vivir el sexenio de Miguel de la Madrid. Ahí, ¿qué hicieron? Cerrar paraestatales,
reducir el gobierno. A la gente se le olvida, pero yo le digo, ¿sabes dónde nacieron los famosos peceros, los tianguis, la inmigración masiva de gente de mexicana a Estados Unidos? Ahí. De toda la gente que se quedó desempleada, porque no se generó, o el nuevo modelo no terminaba de incubar. ¿Cuál era el nuevo modelo? Sí, oye, ¿verdad? El nuevo modelo, ¿cuál era? Abrir la economía. ¿Qué fue lo que hizo Salinas con el TLC? Bueno, también nos tocó, si se acuerdan, para mí era maravilloso el 93, que había tiendas que me vendían los estéreos, todo. Y después estuvieron en Walmart y luego ya, lo que hoy es para todos normal que encuentres ahí, aparatos electrodomésticos. En el 93 fue el gran cambio. Ese fue el gran cambio. La globalización de México. Por ejemplo, países como Brasil son países muy cerrados. Ellos ni siquiera permiten que gente de otras nacionalidades trabaje sin un permiso especial que diga que no hay nadie brasileño que pueda trabajar en eso. Así son los brasileños, ¿eh? Otra cosa de los brasileños. Ellos producen en sus plantas los automóviles que se venden en su mercado. Llamémosla Ford. Producen el Ford Focus Fiesta. Tenían un acuerdo arancelario con México para venderse automóviles. Bueno, cuando aquí les vendíamos muchos automóviles porque el Ford Fiesta Focus valía 30% más barato de lo que lo producían en Brasil y tenía una tecnología más avanzada. Cerraron la frontera. No les puedes vender automóviles. Y así es Argentina. Chile tiene un tratado con nosotros. Entonces son economías muy cerradas. Ahora, de Brasil lo puede hacer porque tiene 200 y tantos millones de habitantes, tiene un mercado interno muy grande. Pero es una economía cerrada. El día que Brasil de verdad quiera competir mundialmente y le va a pasar lo que nos pasó a nosotros. 93 para adelante, pues la industria de juguetera, la industria del calzado, la industria textil desaparecieron. Porque no son competitivas con lo que importas. Ese periodo de repente se dice muy fácil. Por ejemplo, Argentina tendría que abrir su economía, pero ¿qué pasaría con Argentina? Pues desapareces todo lo que no sea eficiente, productivo, porque se quedarían casi con lo... Pero pues también sucede que la mayoría de argentinos que más o menos tienen posibilidades profesionales y quieren progresar, se tienen que salir. Por eso te encuentras tantos argentinos aquí en México. ¿Cuántos mexicanos hay en Argentina? Bueno, salvo los que viven ahí porque les gusta vivir, pero no es así. Y aquí encuentras colombianos, bueno, no digas venezolanos. Es eso. Argentinos hay un montón aquí. Profesionistas y chavos y chavas que trabajan de meseros ahí en La Condesa, en Polanco. Es así. Y platicas con ellos y te dicen, lo que pasa es que allá no hay futuro, ¿no? Entonces, eso es importante. El primero es de la Madrid. Todo está. Lo que yo les decía es destrucción porque tienes que cerrar empresas paraestatales, tienes que recortar el gasto. Entonces, obvio, el PIB se cae, que es 0.3 promedio del crecimiento. Luego ya viene el nuevo modelo con Salinas, con todo y que se echó una crisis. Luego viene Cedillo, etcétera, ¿no? Y yo les decía esto antes de la pandemia, ¿eh? La pandemia fue brutal aquí. En este caso, bueno, pues ya pasaste por eso. Por supuesto que el gobierno cuando quiso cambiar el modelo, pues destruye. ¿Dónde lo destruye? Pues cuando llegó y dijo, yo no sé si esté bien o está mal, pero sí dijo lo siguiente, hizo lo que tenía que hacer. Reposicionar a las empresas estatales. ¿Qué es?
pues repusieron a Pemex, que ahí anda más o menos. Entonces, quitó muchos de los permisos que se daban para exploración, ¿no? Que en algo tiene razón, ¿eh? Yo sí sé que muchos de los permisos que se dieron en el sexenio de Peña se le dieron a cuñados, parientes de Salinas, y ya sabían que ahí había petróleo, que son donde ha aparecido el petróleo, pues es donde ya sabían que había. Esas cosas, yo siempre le digo, debes de ponerlas en su justa dimensión, de lo que son. Bueno, lo que pasa con la electricidad. Y así muchas, obviamente, generas, bueno, lo que pasa en la industria minera. El decirle a la industria minera que tiene reglas estrictas, ecológicas, más severas, que son cosas con las que estoy de acuerdo, porque aquí vienen los canadienses, destruyen el ecosistema, vienen y no tienen las normas de seguridad, de seguridad de sus trabajadores, ni le pagan a sus trabajadores lo que pagan en Canadá, contaminan los ríos. Eso es cierto. Entonces, exigirles reglas más estrictas, pues obviamente inhibe la inversión. Si tú ves la inversión privada, está ahí. Y hay cosas así. Ahora, viene una etapa al revés. Si ustedes quieren, porque se encontró el nearshoring, porque ahí no estaba en las, no sé, le digo, lo que te puedo decir que también se encontraron Cantarell y fue un boom del petróleo. También te puedo decir que la producción petrolera entre Calderón fue altísima. Bueno, te puedo decir que el gobierno de Calderón, de Peña Nieto, sobreendeudaron el país. Si ves una gráfica de la deuda de México pública, esos dos la dispararon. ¿Dónde está ese dinero a nivel de gasto público? ¿Quién sabe? Bueno, sí sabemos, pero ¿ves la deuda pública crecer? ¿El gasto público crecer? Entonces, o sea, son cosas, vuelvo a repetir, que si las pones en los números, son como son. Ni es la culpa de un lado, ni es la fantasía de que todo está bien, ¿no? Entonces es un cambio de modelo. Ya después ver. Eso es lo que estamos viviendo. Ahí les va. Todavía tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Sí, 10 a 12. Bueno, obviamente el cambio de modelo con de la Madrid significó inflación. Este es lo que les contaba, la inflación promedio del sexenio de la Madrid es 86%. Bueno, si no lo vivieron, se los cuento, era brutal eso. Yo siempre les cuento a mis hijos, mira, un día, cuando empecé a trabajar en la casa de bolsa, nos aumentó 25% el salario. Ahí iba yo feliz. Y veías que estaba cerrado la Horrera, que se llamaba así Walmart, y la Comer y todo, y eran las 7 de la noche, están reetiquetando todo. Esa es la inflación. Por eso cuando me hablan de Argentina me enferma, porque vives nervioso, porque siempre sube todo. Todo el mundo compra dólares. Todo el mundo compra dólares. Esa manía de comprar dólares en México, yo creo que se ha quitado los últimos 15 años, ¿eh? Pero todo el mundo quería tener dólares. Bueno, un contrato que tenemos con unos argentinos, cuando viene la Argentina dice que lo que más le maravilla de México es que nadie quiere comprar dólares y nadie está enterado de cómo está el dólar. Allá sí. Porque una forma de guardar el valor de tu dinero es ir y comprar dólares. Entonces, son cosas que a veces nos olvidan, pero son así. Pues vean la inflación del 87, 159%. Me quieren platicar cuánto valía un automóvil de un día para otro, de un mes para otro, ¿no? Ese es el cambio de modelo. Está mejorando las cosas. Nos gusta, ¿no? Estos indicadores cíclicos no tienen tanta ciencia.
Los hacen con un modelo en donde juntan todas las variables de producción y tratan de ver para adelante la economía. Te dicen cómo va la economía para adelante, ¿no? Lo que te dicen esos indicadores es que la economía mexicana actual está adquiriendo un dinamismo en donde va a crecer por encima de la media, lo que dice ahí, de su tendencia de largo plazo. ¿Por qué va a crecer? Si yo se los dijera así, sin haberles explicado el nearshoring, la pandemia, los gringos financiando eso, la necesidad de salirse, me dirían, bueno, ese es el modelo. Eso existe. Como les digo a muchos de los críticos, aunque te moleste, eso existe. Entonces, ya son los datos así, ya visto cada uno, ¿no? Algo de lo que habían criticado al gobierno era la falta de inversión. Hasta la fecha dicen que la asusta. Asusta a los empresarios locales. Yo, de hecho, uno de los clientes que tengo, con los que comí ayer, su hija está casada con uno de los nietos de Alberto Balleres, el que se murió, que es dueño del grupo Val, que es de Palacio de Hierro, Minera San Luis, etcétera, ¿no? Ellos, obviamente, cuando no les ha gustado mucho esto de que les ponen la nueva ley minera, porque tiene la Minera San Luis, tampoco les gustó porque tenían empresas de productoras de energía eléctrica, pues tampoco, ¿no? Hay muchos a los que les redujo el cobro de estos concesiones que dieron para construir penales. A todos les ha pedido corte de... A mí se me hace simpático, pero creo que se abusaba mucho. Estos se han ido a invertir a Chile. Pues está bien, ¿no? Si encuentran Chile, más seguridad. Los dueños de Modelo que vendieron a una transnacional viven en Miami e invierten en España. Está bien, de su dinero, vuelvo a decir. Pero esto ya no pertenece al nuevo modelo, no digo de México, global. Dile a Elon Musk que no traiga a instalar Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Que porque el presidente se iba, hasta habló con él. Pues se lo va a traer porque no hay otra zona, porque alguien me dijo, no, se lo va a llevar a China. Le dije, deja que le diga al gobierno que se lo lleva a China y le va a decir que no. No, porque lo puede instalar en Texas. Bueno, dile cuánto cobran por hora los trabajadores en Texas, ¿eh? Te lo pones del otro lado. Lo mismo sucede con muchas industrias. Me decía, es a veces hasta necesario que estén aquí. Bueno, la que traen la Honda en México. En lugar de que le hagan la maquila, que el cuate que tengo que ganar un concurso para los asientos, las coberturas, los asientos, bueno, la piel o lo que sea para los asientos, o se regresa a Japón y lo produce en Japón con lo que cobran los obreros japoneses, o está aquí en Jalisco con lo que pueden producir aquí en Jalisco. Entonces, es un concepto. Es lo mismo, por ejemplo, Monex me decía, es que yo ya tengo muchos inversionistas patrimoniales. Los inversionistas patrimoniales son la gente que tiene cuentas muy altas de nivel personal y que invierten, que se llevaron su dinero a la sucursal que tenemos en Miami o a Londres. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de fondos, el Fondo Soberano Noruego, el Fondo Soberano de Arabia Saudita, el Fondo PIMCO privado de Estados Unidos, invierten aquí. Compran CETES, porque a ellos no les entra eso. Y de hecho, si hablas con ellos, a los portafolio managers extranjeros, me dicen, mira, si invertimos en Turquía, invertimos en Brasil, no encuentro, y si no nos gusta, nos salimos y podemos. Entonces, es como, yo siento que lo que está pasando es que hay una cantidad de capital global que tiene otra visión.
Claro, si me dices acá, por no decir el nombre fulano, Perengar, pues sí. Por eso cuando me dicen, oye, es que se llevó su dinero a Miami, está bien. Ahora, se lo llevaron todavía a dólares de 21, ¿eh? Y hoy son los que más protestan porque el dólar está 17.90, 18, puntúa hasta 19, 20. ¿Qué quiere decirte? Que esa persona tiene 10% menos o 5% de dinero en pesos de lo que tenía antes. Ese es el reclamo. Y si invirtió en las tasas de México, tiene mucho menos dinero porque las tasas de allá son más bajas, ¿no? Entonces, son cosas que hay que... Esta es la inversión. O sea, si se cayó, va creciendo. Sí, cierto que tiene que ver el nearshoring o la relocalización, por supuesto. Viene de ahí. Muchos de los inversionistas, voy a usar el término porque lo tengo ahí, de los oligarcas económicos de este país, que siempre han sido los mismos, que son Larrea, que son Balleres, que son los de FEMSA, el Diablo Fernández de FEMSA, que ni dueños son ya, son empleados porque vendieron su empresa, los Fernández de Modelo, la Aramburu Zavala de Modelo. Está bien, no tengo nada, qué bueno que tienen mucho dinero, qué bueno. Ahora, ya no funciona así, porque pues ahora vienen, por mencionar el más famoso, los Elon Musk, a instalar sus empresas aquí. ¿Por qué? Porque es un modelo global y un modelo gringo. Eso es todo lo que está pasando. Esta es la inversión. El consumo está creciendo en México. Es explosivo el consumo en México, ¿eh? ¿Por qué crece? Porque hay empleo, porque los aumentos salariales son por encima de la inflación, porque creció el empleo formal. Yo siempre les reclamo mucho, no puedes estar a favor del outsourcing. El outsourcing empobrece a la gente que trabaja, porque le quitas seguridad social, le quitas el derecho a utilidades, le quitas las cotizaciones a las Afores. Si de por sí la Afore no le va a alcanzar, cotizando más bajo, menos le va a alcanzar. Entonces, eso no puede ser. Yo sé que es, como dicen, no, es que favorece la producción, pues claro, a costa de los demás. Digo, eso no está bien. Pero bueno, esa es otra parte que es esto, mira. En México hay una tasa de desempleo la más baja. Sí sé que hay mucha gente que trabaja informalmente. Como le digo, eso no se generó ahora, ¿eh? Empezamos desde mucho tiempo atrás a no generar los empleos. La tasa de desempleo es 2.4. Sí es cierto que contabilizan muchos empleados informales. Esta presentación se las vamos a dar, ¿eh? Entonces, la otra es que el ingreso de las remesas es brutal, lo que ha venido a México. Enero-marzo entraron casi 14,000 millones de dólares. Si lo ves a nivel de últimos 12 meses, entran casi 60,000 millones de dólares en un año. No son del narcotráfico. La semana pasada le dije, al que quiera le mando un estudio que hizo el BBVA, que no es nada pro gobierno, demostrando por qué no es cierto eso. Que tú quieras pensar, le decía a uno de mis clientes, eso pues bueno, está bien, ¿no? O sea, pero no es algo que se sostenga con los datos, porque te cae mal, porque cómo es posible que le haya caído del cielo la entrada de remesas de esa manera, porque explica mucho de la fortaleza del peso. Yo le digo, 60,000 millones de dólares al año los registran en la balanza en la parte de pago de servicios, porque son
60,000 millones alcanza para que haya dólares, porque entran al mercado, suficientes para pagar el servicio de la deuda pública y privada. O sea, la deuda pública que contrata Pemex, que contrata la CFE, que contrata el gobierno federal, que contrata Bimbo, que contrata FEMSA, que contratan todas las empresas mexicanas, pagan intereses en sus bonos y obviamente van y compran dólares. Bueno, la masa de dólares que necesitarían para pagar el servicio de la deuda podría ser abastecida por la entrada de flujos de remesas. O sea, dólares no faltan en este país. Es parte de la explicación. No es así como casual. Es entre que tus remesas, entre que tu inversión extranjera directa, entre muchas cosas que son parte de una visión, ¿no? La gran bronca es la inflación, aunque ya va bajando. Y bueno, como ellos subimos las tasas, están en 11.25. Solo que como la inflación ya para abajo, ya no la suben, entonces nos vamos a acercar cuando hay que bajarlas. Esto siempre como que hay que estar enterado, pues bueno, en todo caso, si yo tengo un dinero de algo, que es parte de lo que hemos hecho aquí, pues bueno, hemos comprado 2 años, entonces te quedas con tasas del 11, después te van a pagar el 7 y el 8 y así va a ir, pero tú ya te quedaste con tasas del 11. Pero hay que estarle más o menos monitoreando. Esto es lo que el banco pronostica de inflación, o sea, va a la baja en las dos inflación y hay un boom del peso. Boom del peso, que quiere decir que el tipo de cambio baja. ¿Por qué baja? Pues ya, como que ya me suena más lógico que les platiqué por qué baja. Que puede subir a 18, 18.50 o a 19, sí, pero estaba en 21. Es más, todos queremos que suba y que esté en 20 porque favorece a las exportaciones. Es un punto de equilibrio. Todo tiene un punto de equilibrio, pero es cierto eso. Bueno, el director de inversión de Qualitas, que tengo una Qualitas, me dice, oye, acabo de regresar de España, me dice, y él en las comidas toma mucho whisky, demasiado whisky, pero bueno, toma mucho whisky de una marca que como no tomo whisky no sabía cuál era. Me dice, mira, por ejemplo, me costaba en España, me cuesta 20% más caro en México que en Madrid. Dice, claro, los euros valían 22 pesos y hoy valen 19. Por allá anda. Vale 19, 19.15, 19.20. El euro, pesos. Hace un año valían 22, 21.50. Por supuesto que cuando tú lo mides, vale más caro el peso. México es una ciudad cara, la Ciudad de México, comparada con la que quieran. No tan cara como Nueva York o como Londres o como Suiza, que son carísimas, pero sí es cara comparada con muchas otras. Es esto del peso. Ahora, lo del peso no es magia, nadie lo manipula, es una moneda muy líquida, es una moneda mucho más global que cualquiera de las monedas emergentes. Hay demasiadas transacciones por el comercio y por la manufactura con Estados Unidos. No hay forma que dijeras, el gobierno le mete más, que luego dicen eso, ¿eh? Digo, no, ¿cómo crees? No hay forma. Es una moneda que se opera muchísimo. Es más, es la moneda emergente que se opera las 24 horas del día. Si tú ves cotizaciones del Forex, hay apps que te dan las cotizaciones en tiempo real y te dan a lo largo del día. Ves que el dólar cotiza y cuando abre Asia o Japón, China, luego Londres, que son los que abren como a las 2 de la mañana, que es la hora de allá de Europa, 6 de la tarde, más o menos la hora en que amanece en Japón y en China, ¿no? Que es donde, y así la vas viendo a lo largo, ¿no? Entonces, lo que sí creo que debemos entender, bueno, somos
cada vez un país más integrado a Estados Unidos, una economía global, una economía abierta, una economía que está en un proceso de transformación. El México de la prepandemia no va a ser el mismo. Ya olvídate, no digo que sea por este gobierno, porque gobierne quien gobierne, tiene una camisa de fuerza que es la integración al mercado de Estados Unidos. Me dicen, no, es que se revela. Bueno, pues hay paneles de discusión, si a los gringos no les gusta lo que pasa, que lo hacen, con lo de las eléctricas, pues abren un panel y discuten con el gobierno mexicano y te arreglarás con ellos y con sus empresas y todo. Ellos hacen lo mismo, con el aguacate, con el jitomate, Yo he ido a dar pláticas a Hermosillo, que llegan los de Sinaloa. La parte de Sinaloa es donde yo creo que es el emporio agrícola más grande de México y todo es exportación. Esos que hoy dirigen esas empresas, educados en los tecnológicos agrícolas de Estados Unidos, educados, o sea, para que entiendan que ellos saben que van a competir con los gringos y se quejan de lo mismo, que los gringos son tramposos, que ponen barreras, que quieren meter restricciones, es lo mismo. Pues, que va a haber pleitos con ellos siempre por interpretaciones de, pues sí, claro. Ahora, pero ya tienes una camisa de fuerza, que son ellos y la economía ellos. No te puedes salir del redil mucho. No somos Argentina que se mandan solos. Es que a mí me da mucha tristeza con ellos porque cada que los ves dices, estos van directito al colapso. Una vez más, ¿no? Una vez más porque no es la primera vez, es la N vez que se meten a eso. Bueno, pues eso es todo. Espero que les sirva. Muchas gracias. Que no se vean aburridos. Gracias. De eso se trata, que sea más platicadito con conceptos. La presentación a veces no te va a quedar más claro. Pero ya no es un número, entonces ¿qué quiere decir? Ese es un error de los economistas. Yo estoy en porque son de ellos. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Cómo nos haría llegar esta presentación? Creo que sí es valioso, de alguna manera. Nosotros la tenemos, entonces se las vamos a mandar vía correo electrónico. ¿Alguna otra duda? Y esas, Aquí está la lámina que tienes ahí. no, es bueno. Sí, claro. ¿Cómo nos lo van a enviar? Por correo electrónico. Nomás que por ejemplo, esto llamado no conozco, pero si me escriben, oye, yo pude. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Junta de Ciencia Privada y en representación de la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, entregamos un reconocimiento al licenciado Juan Martínez Hernández. Muchas gracias. Les compartimos un enlace para que puedan evaluar esta actividad. La participación es muy importante para nosotros. Y recordarles la siguiente sesión de continuidad en torno a materia de inversiones es el 22 de junio, en el mismo horario de 10 a 12, aquí en las instalaciones de Coyoacán, sobre el tema introducción a los instrumentos de inversión. ¿Correcto? Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias.